Mirad que nadie os engañe. Muchos falsos profetas se levantarán. Algunos apostatarán de la fe. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El que no ama, no conoció a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Bienvenido a Apostasía. Dentro de la iglesia es muy común escuchar la frase como Dios es amor, Él todo lo perdona, no te preocupes, Dios es amor, mayor es su misericordia que su ira, aunque son textos bíblicos han sido sacados de contexto, convirtiendo el amor de Yahweh Dios en una licencia para transgredir su instrucción, ley o Torah, sin ninguna consecuencia. Hay gente que dice, no, pero que eso tiene un trasfondo pagano, porque si el angelito y el cupido ese viene de no sé dónde. Mire, a mí no me importa dónde venga. Para los cristianos todo es puro. Y si no era puro, pues lo santificamos. Pero lo importante es que se celebre el amor y se celebra el estar enamorado. Y esa época se aprovecha para reforzar los lazos de amor y para recordar, porque es necesario recordar. En los siguientes minutos buscaremos a la luz de las Escrituras entender qué es el amor de acuerdo con lo que el Señor establece. Esto es parecido al tema del salvo o siempre salvo. Pues como ya he sido salvo por gracia, ya no tengo que hacer nada y todo me está permitido. Al fin y al cabo, he creído. Nos gusta la idea de poner a Yahweh como un padre desobligado que no corrige a sus hijos y que les permite hacer cualquier desmán que ellos deseen para satisfacer sus caprichos. Y detrás de una tierna sonrisa te mira diciendo que no sucede nada. Desafortunadamente esto es totalmente falso y las Escrituras lo sostienen. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 12 dice: Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Y bueno, usted podrá decir eso lo dijo para los judíos o los del pueblo de Israel. Para la iglesia eso ya no es válido. Pero entonces dice Yahweh a través del escritor en el libro de Hebreos, capítulo 12, versos 6 al 7 lo siguiente: Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Con estos dos versos es más que suficiente para comprender que el amor del Señor no es una licencia para pecar y pensar que no tendremos que cargar con ninguna consecuencia por nuestras acciones. No obstante, sigamos estudiando. Desde los inicios de la iglesia en el año 0 después de Cristo, ha existido este debate entre quienes en una situación extremista piensan en el Señor como un Dios inalcanzable que castiga a su pueblo por deporte, y el otro que piensa que como el Señor es amor, yo puedo hacer lo que desee, pues con el solo hecho de creer ya he sido salvo. Viviendo con el engaño, la mentira, embarrándome del pecado, engañando a todos, haciéndoles creer que estoy limpia y que no soy una persona sucia. ¿Quién tiene la razón? ¿O puede ser que ninguno la tenga? Dejemos que sean las Escrituras las que nos hablen. Y vamos justamente al Nuevo Testamento o Brit Hadashah, donde está registrada las palabras de Yeshua durante su tiempo en la tierra, específicamente el capítulo 14 del libro de Juan. El verso 15 dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces el Señor entiende el amor como la obediencia de corazón a lo que Él estableció desde el principio, pues dice: guarda mis mandamientos. Los únicos mandamientos que hay en la Escritura son los que están en la Torá. En esta sola frase deja algo bastante claro: Yeshua es Yahweh y el amor es la obediencia a sus mandamientos. La divinidad completa del Señor está manifiesta en una sola oración, y la forma en la que podemos honrar a ese Padre, que siendo Dios, se hizo hombre también para cargar con nuestras iniquidades, con nuestro pecado y suciedad, es como nuestra genuina obediencia.
Versos más abajo, Yeshua Jesús continúa diciendo: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Judas, no Judas Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre, le dijo: Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga, mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Hay varios puntos claves en esta porción en la que confirma lo anterior. Y vamos a desglosarla por partes para entender el fundamento sobre el cual el Señor muestra su amor, que nada tiene que ver con la permisión desenfrenada de transgredir su palabra. Como veíamos anteriormente, de primera instancia, Yeshua o Jesús está indicando que el amor es obediencia a sus mandamientos y que Él es Dios mismo, pero en la siguiente oración nos deja ver que la obediencia al Mesías es la muestra de amor que espera de nosotros, para que entonces el amor del Padre se manifieste a nuestra vida, y Yeshua, que es la perfecta interpretación de la Torá, se nos dé a conocer. Pero Judas hace una pregunta muy lógica y que deja ver que Yahweh no habita en quienes no lo hayan amado, es decir, en quienes no lo obedezcan. Hay algo importante que entender hasta este punto. El pecado no sucede por causa de Dios ni es permitido por el Señor. El pecado en los hombres es la ausencia de Dios en nuestros corazones manifiesta en los actos. En pocas palabras, la disposición de mi corazón, el ceder mi voluntad, mente, para manifestar con mi conducta, con obediencia, que he creído. Es de lo que se agrada el Señor para manifestarse a mi vida, traer revelación correcta de su palabra y enseñarme cómo vivir. Para ello, de mí debe salir todo lo que me corrompe. A esto Pablo le decía levadura. Yo soy una mujer del mundo y jamás voy a dejar a Lucas, porque él me ama y yo lo amo a él y vamos a ser felices por toda la eternidad. Siendo más técnicos, en la Biblia las palabras que se traducen por amor y amar tienen diferentes matices de significación. En el Antiguo Testamento o Tanaj, las palabras que más se traducen por amor y amar son en hebreo ahabaj y ahab. Estos términos abarcan el amor en su sentido más amplio, desde el amor de Dios por los justos, el amor del hombre a Dios y a las cosas de Dios, el amor de un hombre por su familia y sus amigos. Ahora bien, es tiempo de estudiar una de las frases peor entendidas de la Escritura. ¿Qué significa que Dios es amor? Primero veamos cómo en la Biblia la palabra de Dios describe el amor y después veremos algunos ejemplos que se aplican a Dios. El más conocido sin duda es el pasaje de 1 de Corintios 13, 4 al 8 que dice: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Esta es la descripción que Yahweh Dios hace del amor. Pero además, noten algo interesante. Cada una de estas características del amor las mostró Yeshua, Jesús, y termina con una frase clave: pero el amor durará o permanecerá según la versión para siempre. ¿No te recuerda otra porción de la Escritura? Que nos deja ver que el amor nada tiene que ver con las emociones como se nos ha enseñado desde los albores de los tiempos. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre, y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Tanto Pablo como Pedro estaban citando la Tanaj o el Antiguo Testamento, no otra cosa o una nueva doctrina o enseñanza, y esta es la prueba. Una voz dijo: grita.
Y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Efectivamente, era el profeta Isaías a quien citaban. Y esto nos lleva a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y a su vez este verso nos lleva nuevamente a Juan, esta vez capítulo 1, verso 1. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El amor y la palabra son lo mismo desde el contexto literal, hasta llegar a la profundidad de la revelación a través del Espíritu Santo del fundamento de la Escritura. Dios es amor, Dios es Yeshua o Jesús, que es la palabra, la cual permanece para siempre. La palabra de Yahweh, Dios es el Mesías. ¿Cómo sabemos que esto es cierto? Más abajo, este mismo capítulo de Juan el Mesías dice: Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Hombre. Y esto es lo que explicaban el Padre por medio de Moisés desde el Génesis, con los profetas como Isaías, después el mismo Dios en la persona de Yeshua o Jesús y a través de los apóstoles, revestidos del poder del Espíritu Santo. Lo anterior es importante porque cometemos el error continuamente de querer ver al Señor como somos nosotros, dimensionar su amor como lo hacemos nosotros, basándonos solo en emociones o sentimentalismos. El Señor manifiesta el amor como una decisión, la que Él tomó por amor de su nombre, de redimir a su creación a través de Yeshua, el único sacrificio de expiación acepto para cumplir con esa tarea, para que como está escrito pueda presentarse ante el Padre y decir consumado está. Yahweh no puede estar en un lugar donde hay pecado y no puede habitar en casa sucia. Por ello nos da la oportunidad de que le sigamos por libre decisión y lo amemos de corazón. Así es como es. Dios nos enseña a los creyentes y discípulos lo que tenemos que hacer cuando aprendamos a vivir por fe. Esta manera de vivir nuestra meta, aunque siempre en proceso. La más grande expresión del amor de Dios nos es comunicada en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos 5:8-10. Pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Podemos ver por estos versos que el deseo más grande de Dios es que nos unamos con Él por medio del Hijo. Yeshua o Jesús hizo posible este camino, pagando el precio por nuestros pecados. Él nos ama, porque así lo decidió como un acto de su voluntad. Oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como Admá o dolerte como Seboim? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. No te desataré mi ira feroz. No destruiré por completo Israel, ya que no soy un simple mortal. Soy Dios. Yo soy el santo que vive entre ustedes y no vendré a destruir. Esta parte es interesante porque hace hincapié en que no vino a destruir sino a restaurar, y en esto se manifiesta su misericordia. Y marca la clara diferencia entre él y el adversario, pues este sí viene a matar, robar y destruir. ¿Qué es lo único que Yahweh nos pide? Un genuino arrepentimiento, un retorno real de nuestros malos caminos a su camino. De esta forma nuestro corazón se liberará de todo el estiércol que lo cubre y lo pudre poco a poco por medio de su perdón. De esta manera aprenderemos a vivir de forma agradable al Señor y seremos morada suya. Se nos manifestará en todo lo que hagamos, porque ha puesto en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. El amor de Yahweh Dios Yeshua no se impone a nadie. Aquellos que vienen a Él lo hacen en respuesta del llamamiento de su amor. El amor Dios muestra bondad hacia nosotros. El amor Yeshua Jesús prodigó el bien a todos sin parcialidad. El amor
Yeshua, Jesús, nunca codició lo que otros tenían, viviendo una vida humilde sin quejarse. El amor, Yeshua, Jesús, nunca se jactó de quien era en la carne, aunque él podía dominar fácilmente a cualquiera que entrara en contacto con él. El amor, Yahweh, Dios, no demanda obediencia. Aquellos que le obedecen lo hacen con la firme convicción de que han creído en la verdad y desean agradarle con su vida, convirtiéndonos en testimonios vivos del poder transformador de Dios, glorificándose como lo hizo en el Mesías cuando caminó entre nosotros. Mas para que el mundo conozca que amó al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Hasta este punto hemos podido comprender qué es el amor del Señor y cómo se manifiesta en nuestras vidas, y que está muy lejos de ser entendido como una cuestión emocional, sino que es una decisión constante tanto del compromiso como de la responsabilidad que conlleva. Pero queda una pregunta dispersa en el aire. Si Yahweh había enseñado esto, ¿qué pasó? ¿Por qué distorsiona tanto el amor hasta convertirlo en una muestra egoísta de los deseos personales que cada uno pueda sentir? La respuesta viene desde mucho atrás. La simiente del mal implantada por Satanás en el Edén a los hombres y que germinó en Caín es el origen de esta historia, cuyo fin llegará hasta cumplidos los 6000 años, para dar paso al reino milenial del Mesías. Amor, Señor, esposo, amigo. Debo saber de ti todas las horas. Hay tantos días en cada minuto. Oh, habré de envejecer antes que pueda otra vez contemplar a mi Romeo. Adiós. ¿Juzgas posible volver a vernos? Ahí abajo parece que te veo cadáver en el fondo de una tumba. Me engaña la vista. Oh, pálido estás. El problema con la definición del amor es que a través de la poesía, las novelas y la misma sociedad se han sentado paradigmas erróneos de este. Hoy la mayoría de las personas confunden el amor con el sentimiento de enamoramiento de la pareja. Sin embargo, el amor se define como el nivel de importancia asignado a algo o a alguien prioridad. Y por tanto, amar es asignar un valor de relevancia a algo o a alguien. Mientras más ame al Señor, más importante para mí será agradarle, y mi deleite estará en hacer lo que le place. Mientras los hombres no reconozcan que necesitamos del Señor en cada paso que demos, que necesitamos ceder nuestra voluntad al Señor para que Él haga su voluntad en nosotros, estaremos presa de pasiones y concupiscencias, creyendo ser sabios en nuestra propia ignorancia, viviendo anclados a la carne, hechos una carne con ella. La gran reflexión con la que es necesario recapitular todo este estudio acerca del amor del Señor radica en 5 síntesis importantes. 1. Que el amor del Señor manifiesto a su creación consiste en haber dejado su palabra, Yeshua, a los hombres, para que por medio de ella fuéramos redimidos y parte del plan de restauración de todas las cosas. 2. Para el Señor el amor y la obediencia son sinónimos, no se puede manifestar el primero sin el segundo. 3. El amor que el Señor nos enseña es una decisión. Yahweh, por amor de su nombre, redimió a su creación a través del sacrificio perfecto del Mesías. El verdadero amor no tiene nada que ver con las emociones. La salvación es por gracia, un regalo que el Señor nos dejó por amor, pero la bendición que trae la obediencia es la muestra de amor que nosotros podemos brindar a quien ha dado todo por nosotros sin merecerlo. 5. Sacrifiquemos nuestros pensamientos de continuo al mal y despojémonos de la levadura que corrompe nuestra alma, para convertirnos en el templo donde mora el Espíritu Santo, para vivir en la libertad que el Señor nos brinda. Ahora cambia totalmente el significado de la frase Dios es amor.
hemos finalmente comprendido a la luz de la Biblia que esto no es una licencia para pecar sin ninguna reprimenda, o para pensar que por ser salvo por decir haber creído y según ser salvo por gracia, no tengo que guardar nada de lo que el Señor ha estipulado en mi vida. Todo lo contrario. Veamos en Pablo, Pedro, Santiago, Elías, Moisés, Hulda, Débora, Juan el Bautista, José, Noé, Esther, Josué, etc. Ejemplos de hombres y mujeres como tú o yo, sin ninguna otra cosa especial que la disposición de su corazón y con cuyos actos mostraron haber tenido fe real, la cual se dio a conocer en su conducta. La obediencia fue el testigo del amor que manifestaron al Señor. Tenían luchas como todos, pero siempre prevaleció la decisión de someter la mente a la obediencia de Cristo. Porque las armas que usamos para hacer la guerra no son del mundo, por el contrario, ellas tienen el poder de Yahweh para demoler fortalezas. Nosotros derribamos argumentos y toda clase de arrogancia que se levante contra el conocimiento de Yahweh, y llevamos cautivo todo pensamiento y lo hacemos obedecer al Mesías. Ser salvo es mucho más que recitar una oración con bella prosa delante de algún número de personas. Ser salvos es un estilo de vida que refleja la manera en que he creído, en que he decidido amar a aquel que me amó primero. Refleja mi verdadera identidad como hijo de Dios y mi posición ahí junto al Mesías en los lugares celestiales. Finalmente, ¿qué significa que el amor sea una decisión? Significa que no está subordinado a nuestros sentimientos, instintos o preferencias. Si amar dependiera de sentirnos bien, del placer o de nuestros impulsos, Yahweh Dios no lo habría consagrado como mandamiento. Desde el decálogo que entregó a Moisés en el Sinaí, hasta la confirmación de lo anterior por Yeshua Jesús. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amar es un mandato para nosotros y no algo opcional o supeditado a nuestras preferencias. Si el amor estuviese subordinado al sentimiento de bienestar o placer, Dios habría hecho una especie de mandato condicionado, algo así como amarás a Dios y al prójimo siempre que te sientas bien o te haga feliz. Tengamos cuidado de no caer en la apostasía. Muchos falsos profetas se levantarán. Algunos apostatarán de la fe. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía.